En este video vamos a ver cómo podemos calcular la cantidad de términos de una progresión aritmética. Lo podemos calcular de diferentes formas, pero en este video vamos a ver de dos maneras. Una es utilizando la regla general o la regla de formación, utilizando el término enésimo, y otra es utilizando esta fórmula que vemos por aquí. Entonces voy a resolver un problema utilizando los dos métodos y ya tú decides cuál es el método que más fácil se te hace, ¿no? A ver, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Juan ahorró dinero de la siguiente forma, dice, el primer día 2 soles, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá la progresión aritmética que se está formando, seguro. El primer día, o sea, el término 1, hay que decirle, ahorró 2 soles. El segundo día, 5 soles, o sea, el término 2 será 5 soles. El tercer día 8 soles, quiere decir entonces que el término 3 será 8 soles. Y así sucesivamente, tal que el último día ahorró 71 soles. O sea, esto va a continuar hasta un día que no conocemos, será el término n, pero ese día va a ahorrar 71 soles. Listo. Entonces me preguntan, ¿durante cuántos días ahorró dinero? O sea, yo quiero saber en este ejemplo cuántos días ha ahorrado Juan. Y si yo supiese cuál es el lugar que ocupa el valor 71, pues voy a saber cuántos días ahorró, ¿no? Entonces primero voy a hacer utilizando la regla general, ¿ya? A ver, hallaría la regla general, pues. Ahora, ¿cómo se halla la regla general para esta progresión aritmética? Recuerda que necesito la diferencia, ¿no? La diferencia es más 3 en este caso. Más 3, más 3. Ahora, ¿te acuerdas que necesitaba el término, para poder hallar el término general? Primero trabajaba con el término 1, que era multiplicar la diferencia por el término 1. 3 por 1 me va a dar 3. El primer término me está dando 3, pero en realidad el primer término era 2, ¿no? Entonces me pasé. Le tengo que quitar entonces 1. Por lo tanto, el término general será, t sub n será igual a 3n menos 1, ¿no? Ese será su término general para esta progresión aritmética. Entonces, ahora, ¿cómo utilizo la regla general para poder hallar la cantidad de términos? Pues fácil, ¿no? Recuerda que el término general, acá lo voy a resaltar de amarillo. El término enésimo, ¿no? ¿A cuánto es igual? A 71, ¿no? Entonces reemplazo, pues. T sub n 71 y esto será igual a 3 por n. Recuerda que n viene a ser el número de términos, pues, ¿no? Porque si este n es 8, quiere decir entonces que hay 8 términos. Si este n es 10, quiere decir que hay 10 términos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este menos 1? Lo paso a sumar y tendríamos entonces 72, que es igual a 3n. Y el 3 luego pasará a dividir. 72 entre 3. Este será igual a n. Por lo tanto, n a que es igual, tendríamos que dividir, tendríamos 2, 24. Entonces quiere decir que Juan ahorró durante 24 días. Juan ahorró durante 24 días. Eso significa ese 24. Entonces, de esa manera es que yo puedo utilizar la regla general para saber la cantidad de términos de la progresión aritmética, ¿no? Eso es utilizando la regla general. Y otra manera es utilizando esta fórmula, ¿no? Esta fórmula dice lo siguiente, ¿no? Utilizando la fórmula sería así. Voy a escribir nuevamente la fórmula. N, recuerda que n es el número de términos. Este será igual a ¿quién? Al término
enésimo o el último término, si lo queremos llamar. Recuerda que el último término viene a ser eh, en, en dónde va a acabar esa progresión aritmética para ese problema, ¿no? Le voy a restar el primer término, lo voy a dividir entre la diferencia y a esta división le voy a agregar 1. Esa es la fórmula con la cual yo podría simplificar los pasos, ¿no? Entonces, mira, tengo todo, ¿no? N viene a ser el número de términos. ¿Cuánto es el término N? O sea, el último término. 71. Está 71. ¿Cuánto es el primer término? Según lo que observo, es 2. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es de cuánto en cuánto está aumentando o está disminuyendo. Es 3. Y a esta división, recuerda que le voy a agregar 1. A ver, lo continúo por aquí, ya que se me quedó corto la pizarra. N entonces será igual aquí a 71 menos 2, 69, entre 3, y a esto le voy a agregar 1. Entonces tenemos 69 entre 3, me va a dar 23, y cuando le agregue 1 tendré 24. La misma respuesta que me había salido utilizando la regla general, ¿verdad? La misma respuesta. Por lo tanto, puedo responder entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es esta que estoy resaltando de color verde. ¿Durante cuántos días ahorró dinero? Ahorró dinero, voy a colocar acá, ahorró dinero durante ¿cuántos días? 24 días. Y esa es la forma de poder calcular la cantidad de términos de una progresión aritmética. Lo estamos viendo de dos maneras, utilizando la regla general o utilizando esta fórmula. Entonces vamos a hacer de manera rápida, ¿no? Algunos problemas. Por ejemplo, hay que colocarle aquí problema A y problema B. Me piden para cada caso cuántos términos tienen esas progresiones, ¿no? Entonces, a ver, la A la voy a hacer utilizando la regla general, ¿ya? A ver, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Pues, ¿de cuánto en cuánto está aumentando? Está aumentando de 5 en 5, ¿no? De 5 en 5. Entonces, su término general de frente será 5 por n. Ahora recuerda, si el primer término yo lo multiplico por 5 por 1, me va a dar 5, pero el primer término es 2, entonces me pasé y le tengo que quitar 3, ¿no? Entonces le resto 3. Allá tengo el término general. ¿Cuál sería el término n? El término n es el último, recuerdo, ¿no? Este viene a ser el término n, ¿no? El 97. Entonces le coloco aquí, pues 97 será igual a 5n menos 3. El menos 3 pasará a sumar al 97 y tendremos 100. Esto es igual a 5n. Y luego el 5 pasará a dividir y tendremos 100 entre 5, 20. Por lo tanto, el número de términos de la primera progresión es 20. Si haces con la fórmula, pues también te va a dar lo mismo. Y el segundo para el segundo voy a utilizar la fórmula, ¿ya? Recuerda que para el segundo es el último término, es el término n, menos el término 1, entre la diferencia, y a todo esto le tengo que agregar 1. Entonces vamos a resolver el problema B. ¿Quién sería el término n? El último, ¿no? Que es 120. Entonces le colocamos 120 menos el primer término, que viene a ser 4, entre la diferencia. La diferencia viene a ser de cuánto en cuánto está aumentando o de cuánto en cuánto está disminuyendo. En este caso está aumentando de 4 en 4. Por lo tanto, la diferencia es 4.
y a esto le agrego 1. Entonces tendríamos que n será igual a 120 menos 4, 116, entre 4 más 1, n será igual entonces a 2, 29 más 1, 30. Entonces, para la segunda progresión, el número de términos es 30. Esa viene a ser mi respuesta. Si gustas, cada ejercicio lo puedes comprobar utilizando el método que falta, ¿no? Por ejemplo, para la A puedes utilizar la fórmula que te acabo de mostrar. Para que lo compruebes te tiene que salir 20, y para la B aplícale, resuélvelo utilizando el término general, pues, ¿no? Ahora, recuerda que la diferencia también puede ser negativa, no siempre va a ser positiva. Como por ejemplo aquí, ¿no? Vemos que la diferencia es menos 2, ¿no? Menos 2. Y yo quiero saber el número de términos. Esto lo voy a calcular utilizando la fórmula, ¿está bien? Voy a utilizar la fórmula. N será igual, recuerda, al término n menos el término 1 entre la diferencia, y a esto le voy a agregar 1. Y recordando de que siempre el último término será el término n y el primer término, ahí está, t sub 1, ¿no? Entonces le colocamos pues el número de términos, que es n, será igual al último término. ¿Quién es el último término? Menos 100. Menos 100 es, ¿no? Menos, acá me dice menos, recuerda que acá me está indicando que voy a restar. ¿Menos cuánto? Menos 120, ¿no? Menos 120 entre la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia en este ejemplo es menos 2. Recuerda que le tengo que escribir su signo. En los ejemplos anteriores no era necesario colocarle el signo porque era positivo, ¿no? Pero en este ejemplo sí es necesario su signo porque es negativo. Y a esto le agrego 1. Profe, ¿y si la diferencia es negativa, igual se le sigue aumentando 1? Sí, igual se le aumenta 1. No se le quita 1, sino se le aumenta 1. Entonces ahora tendríamos menos 100, menos 120, ¿no? Me va a dar menos 220. Tú dirás, profe, pero acá esto se está restando, pero son como... Recuerda que las cantidades negativas son como si fuesen deudas, ¿no? Debes 100 soles y a otro debes 120 soles, total debes 220 soles, pues, ¿no? Entre menos 2, y a esto le agrego 1. Acá tenemos que hacer una división de signos, de números enteros. Negativo entre negativo va a ser positivo. 220 entre 2 me va a dar 110. Más 1 me dará entonces 111 términos. Ya está. Listo. Entonces, esta progresión aritmética tiene 111 términos, ¿no? Y para culminar, vamos a ver un ejemplo, una situación problemática, porque también las progresiones aritméticas pueden estar presentes en situaciones problemáticas, ¿no? Como por ejemplo, me indican, calcula el número de pisos de un edificio. Ojo, esto es lo que me están pidiendo. Calcula el número de pisos de un edificio. Imagínate que el edificio sea este, ¿no? Es un ejemplo, nada más, no vayas a pensar que ese es el edificio. Si se sabe que el primer piso tiene una altura de 4 metros, o sea, vamos a colocar ya, piso 1, su altura es 4 metros. ¿Qué más dice? La parte más alta de la azotea está a 37 metros del suelo. O sea, quiere decir que el término P sub n estará a 37 metros del suelo. La altura del segundo piso en adelante es 2,75 metros. O sea, quiere decir que para el segundo piso, respecto al anterior, será 2,75 metros más, pues, ¿no? O sea, será 6,75. Y lo mismo va a suceder para el piso 3, ¿no?
O sea, de 4 a 6.75 estoy aumentando 2,75 metros, y acá también seré lo mismo, más 2,75 metros. A ver, si yo sumo 6,75 más 2,75, al sumar tendríamos 10, 15, 9,50. O sea, acá será 9,50 metros, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al último término, que es 37, ¿no? O sea, la parte más alta del edificio, la azotea, dice, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos pisos tiene? Entonces veo que se ha formado una progresión aritmética, pues, ¿no? Se formó una progresión aritmética. Entonces vamos a poder calcular cuántos pisos tiene. Si me están preguntando cuántos pisos tiene, en realidad me está preguntando la cantidad de términos, pues, ¿no? Si yo supiese cuántos pisos tiene, entonces ya estoy respondiendo la cantidad de términos que va a tener esta progresión aritmética. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, ¿verdad? Utilizando de repente la fórmula. Yo sé que la fórmula va a estar dada por lo siguiente, ¿no? Lo podemos resolver por aquí. A ver. N será igual a ¿quién? Al último término, P sub n, menos el primer término, P sub 1, sobre la diferencia, y todo esto le vamos a sumar 1. Ya está, listo. Entonces vamos a resolver esto, pues. N será igual a, ¿quién es el último término? 37, ¿no? Los 37 metros. Menos el primer término, que será 4 metros, porque el primer piso está a 4 metros del piso. ¿La diferencia cuánto es? La diferencia es 2,75. 2,75. Y a todo esto le tengo que agregar 1. Listo, entonces restamos. N igual a 37 menos 4 me va a dar 33, y tengo que dividirlo entre 2,75 más 1. Ahora viene el problema, ¿no? ¿Cómo se divide un número entero entre un número decimal? Podemos utilizar de repente esto, ¿no? 33 entre 2,75. Entonces lo puedo volver entero, ¿no? Para volver entero tendríamos que multiplicar tanto al numerador como al denominador por 100, pues, ¿no? Si yo lo multiplico por 100, se convierte así, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Multipliqué por 100 al 33 y por 100 a 2,75, ¿no? Y ahora sí, puedo colocar, a ver, 1 me va a dar 275, resto me va a dar acá, se supone que no se puede restar, ¿no? O sea, 0 menos 5 no se puede. Recuerda que el 3 le va a prestar 10 unidades, no, una decena, y saldrá pues 10 menos 5, 5. Este se va a quedar en 2. Igual 2 no se va a poder restar con 7, entonces se le va a prestar otra unidad de decena acá, y tendríamos 12 menos 7, 5, y acá ya no me queda nada, ¿no? No queda nada, y bajo el último cero. 275 por cuánto me da 550 por 2, ¿verdad? Si yo multiplico por 2 me va a dar 2 por 5, 10, 2 por 7, 14, más 1, 15, 2 por 2, 4, más 1, 5, y me va a quedar 0. Entonces quiere decir que esta división me va a dar
12 más 1, 13. O sea, ¿qué significa este 13? Significa que el edificio tiene 13 pisos. Algo así, ¿no? Imagínate que por acá, imagínate, ¿ya? Que por acá está el piso 1, pero está a 4 metros. Y aquí, justito aquí, acá está la azotea, que es el P sub n, y está a 37 metros, ¿no? Y este es el piso, pues. Este es el nivel del suelo, ¿no? Entonces, acá estoy utilizando la fórmula para poder calcular la cantidad de términos de una progresión aritmética. Tú ve cuál de las dos formas se te hace más sencilla, ¿no? Utilizando la regla general o utilizando esa fórmula, ¿no? O de repente tú tienes otra manera de poder calcular la cantidad de términos, ¿no? Recuerda que en una progresión aritmética hay ocasiones en el cual vas a tener muchos términos y si lo vas a hallar sumándole, por ejemplo, en este problema que está aquí, ¿cuántos términos salieron? 111, ¿no? 111 términos. No creo que tú ibas a hacer menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 hasta llegar a menos 100. No te vas a demorar demasiado. Por eso existen ciertas formas de poder calcular lo que te piden, ¿no? De una manera más corta. Entonces tú ve de qué forma se te hace más fácil poder calcular la cantidad de términos de una progresión aritmética.